vamos a dar paso a la segunda ponencia sobre las literaturas postcoloniales africanas en lengua francesa, que estará a cargo del doctor Landry Wilson Pica y moderada por Carlos Manzanero. Carlos, te veo aquí, también de Pica. Muchas gracias, chicos. Y Carlos, te dejo aquí el control del barco, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, me voy a silenciar. Muy bien. Bueno, tomamos el guante de Fede y de Juan Tomás y vamos a... Bueno, yo simplemente voy a introducir la ponencia de Lander Wilfred Mianpica, en realidad. Simplemente creo que todas las que estáis conectadas seguramente lo conoceréis, pero hacemos así un poco una introducción más wikipédica, ¿vale? Para que todas sepamos un poco mejor de quién estamos hablando. Bueno, el currículum es extenso y sobre todo en lo que se refiere a publicaciones y a aportaciones, ¿no? A este descubrimiento o a esta difusión de las literaturas africanas en español, etcétera. Pero bueno, el doctor Mianpica es doctor en filología y profesor de filología francesa en el Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá, aquí en Madrid, en España. Ha pasado como conferenciante y como profesor por universidades de medio mundo, Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia. Y como decía, pues en cuanto a publicaciones, nos ha ayudado a acercarnos bastante y nos ha abierto bastante los ojos en cuanto a las literaturas tanto africanas, de autores de origen africano en español, literaturas de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, bueno, en diferentes sentidos, ¿no? La última, creo que corrígeme si me equivoco, pero creo que la última obra editada, publicada por ti, es esta África y escrituras periféricas en español, si no me equivoco, que editaste ya hace más de 5 años. Y si no, pues aparte de eso es responsable de la colección Biblioteca Hispanoafricana de la editorial Verbum. Creo que lo más interesante será escuchar esta aproximación y estas referencias sobre las literaturas postcoloniales en francés o en el ámbito francófono y tener un poquito de espacio, aunque sea después, para plantear algunas preguntas y poder exprimirle todavía más. Muchas gracias, doctor Mianpica. Buenas. Muchísimas gracias, querido amigo Carlos. Sí, no sé si me ves bien, es que tengo un problema con la luz, no sé dónde colocar la luz. Siempre las conferencias damos de... No sé si ponerme hacia la ventana o hacia así me veis. Yo creo que con la luz por detrás quizás te veamos así a contraluz, ¿no? Puede ser que el problema sea ese. Sí. ¿Así mejor? No, es que no... Yo creo que así un poco mejor, sí. Sí, así un poco mejor. Así un poco mejor, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Pues nada, vamos a intentar hacerlo así. Bueno, pues Muy nada. Bueno, agradezco esta invitación y agradezco fundamentalmente a mi amigo Federico Vivanco, que es un gran promotor de literaturas africanas en lengua inglesa. Así que os agradezco porque realmente ese tipo de encuentros está muy bien para ampliar lo que yo llamo la comunidad de lectores y de investigadores. Yo creo que necesitamos más gente que se interese por literaturas africanas y más también doctorandos, alumnos y lectores de todo tipo que puedan hacer trabajos sobre esas literaturas. Bueno, lo mío, como lo sabéis, es fundamentalmente literaturas. Yo trabajo en literatura comparada, literatura africana
en lengua francesa, que es la base, y también en lengua española, sobre todo Guinea Ecuatorial, África y Caribe. Pero hoy nos toca fundamentalmente hablar de literaturas africanas en lengua francesa. Se trata, sobre todo, teniendo en cuenta el contexto, la hora y el tipo de público que tenemos, es sobre todo para dar una serie de claves que nos puede permitir más o menos acercarnos a una idea general de esas literaturas. Tenemos que tener en cuenta la variedad, la pluralidad, también el rasgo distintivo que caracteriza esas literaturas. Eso es más o menos lo que vamos a intentar desarrollar a lo largo de esta charla. Yo hago primeramente dos distinciones que me parecen capitales. Por una parte, tenemos lo que son las literaturas africanas en lenguas africanas, o también literaturas que se acercan mucho a las literaturas orales, que son muy importantes, hay que tener en cuenta y ver también la conexión que puede existir entre esas literaturas y las literaturas escritas. Por otra parte, tenemos lo que nos interesa aquí fundamentalmente, esos grandes, lo que llamamos en literatura, conjuntos literarios, que fundamentalmente están relacionados con las lenguas de escrituras de esas literaturas, fundamentalmente. Entonces, tiene que ver con la colonización, con la colonia y posteriormente con la poscolonia. Y esos conjuntos literarios, seguramente, aún sin haber hecho estudios de literaturas africanas, todo el mundo los manejamos. Por una parte, tenemos, creo que los dos grandes conjuntos mucho más importantes y mucho más amplios y mucho más diversos son sobre todo el conjunto anglófono y el conjunto francófono. A esos dos hay que añadir el lusófono y por último añadir el conjunto hispanófono. Acabáis de escuchar ahora a Juan Tomás Ávila Laurel. Entonces, haciendo esa distinción, tenemos una tercera, es dividir justamente todo lo que es África subsahariana de África del norte, que es fundamentalmente el Magreb. Veremos que tanto en una como en otro tenemos algunas características que se van a aparecer fundamentalmente en esas literaturas. Vemos si uno es un lector de todas, por ejemplo, que ahora que hay un montón de traducciones en España, un lector de la literatura africana en cualquier lengua que sea, verá que hay algunas cosas, algunos rasgos específicos o generales que aparecen casi mucho en las obras que vamos leyendo fundamentalmente en castellano. Me pido una primera disculpa, por favor, en lo que tiene que ver con los nombres. Citaré muchos nombres, en algunos casos. Como lo decía yo a Federico, mi miedo era la escritura de los nombres, porque fundamentalmente, personalmente, no soy muy de manejar, ¿cómo se llama? PDF o PowerPoint durante las charlas, porque me interesa fundamentalmente que hagamos circular un par de ideas que nos permitan luego enfrentarnos a los textos literarios que proceden de África. Daré un par de claves que me parecen capital hoy en día para entender tanto la evolución como la característica también de los textos. Uno de ellos tiene que ver lo que he dicho fundamentalmente, que es la presencia del sustrato oral. Eso es muy importante. Luego veremos cómo aparece en escritores que luego citaré, por ejemplo, como Amadou Kourouma, cómo recuperan un legado oral en la escritura escrita en lengua francesa, por ejemplo. Eso es una parte. Lo segundo, porque bueno, eso, ¿por qué lo resumo? Quería pasarlo, pero bueno, creo que lo voy a resumir. Porque hay un libro, por ejemplo, que se editó en el País Vasco, después ese libro no se volvió a editar, que desapareció, pero bueno, yo creo que es un libro que vale la pena leer si uno quiere entender buena parte de todo lo que es la tradición oral africana. Es un libro del poeta congoleño, quizás después de Senghor, sea el poeta más importante en lengua francesa. Estoy hablando del poeta Tchikaya Utamsi, que tiene un libro de cuentos y leyendas que se llama Leyendas Africanas. En eso, Tchikaya Utamsi dice exactamente, para ver un poquito el papel que desempeña todo lo que es la tradición oral dentro del contexto social
en el contexto cultural, pero también en el contexto lingüístico y en el contexto también de la escritura de esas nuevas literaturas. Dice en un momento de su prólogo, las leyendas enseñan a ser valientes, los cuentos a mejor comportarse, las adivinanzas y los proverbios a saber sostener una conversación. Es bajo el lado de la palabra donde fundamentalmente se desarrolla todo lo que es la cultura oral, donde se aprende el resto, es decir, el gran saber, jurisprudencia, retórica, incluso política. Ya situamos el contexto de esa cultura oral. Después, en la discusión, si querés, podemos volver los elementos que aporta esa tradición oral en la constitución social, en la escritura actualmente, pero bueno, voy a pasar rápidamente porque me interesa mucho dar un par de claves que son capitales para entender esos textos. El segundo elemento que me parece muy importante al acercarnos a estas literaturas, digo en general, pero fundamentalmente a las literaturas en lengua francesa, son las funciones que Gilles Deleuze, lo que conoce el libro de Gilles Deleuze que se llama Literaturas Menores, habla de algunas funciones que son específicas de las literaturas menores. Bueno, el ejemplo fundamentalmente es el ejemplo de Kafka, en Chequia, pero escribe en alemán. Eso es un ejemplo. Pero bueno, es la cuestión de la lengua, lo que es la desteriorización de la lengua. Eso es uno. Allí entramos otro elemento que es muy importante, que veremos que aparece a lo largo de la historia política y de la literatura en África. Es la relación entre el individuo y lo inmediato político, lo político inmediato. Eso también es una segunda característica del que habla fundamentalmente Gilles Deleuze en ese libro. El tercer elemento que me parece capital, que tiene que ver con la segunda función, es decir, con la función entre el individuo y lo político inmediato, es la enunciación colectiva e histórica, que sería un rasgo característico de esas literaturas. Si vemos, en el caso del francés, por ejemplo, literatura africana en lengua francesa, vemos sobre todo en sus orígenes. Hablo en este caso de las literaturas escritas. Por ejemplo, hacemos memoria históricamente. Cuando comparamos, por ejemplo, la historia, por ejemplo, de Latinoamérica y de África, nos damos cuenta, por ejemplo, las primeras universidades nacen en el siglo XV o XVI. En 1810 estamos hablando, por ejemplo, de la independencia de México. Sin embargo, no será hasta 1880 que empieza realmente la colonización de África, en la parte, por ejemplo, francófona. Nos damos cuenta un poquito el desfasaje. Eso quiere decir que son literaturas muy tardías. Son literaturas muy tardías. Y siendo tardías, se nutre también de buena parte de las literaturas europeas. Entonces, cuando entramos en eso, vemos que esa enunciación histórica está justamente al origen de esas literaturas. Porque, por una parte, los africanos que están llevados en América como esclavos. Después tenemos la conferencia de Berlín en diciembre de 1884 hasta enero de 1885, en que se reparte el continente africano, y a partir de ese momento empieza realmente lo que se conoce como el proceso de colonización del continente africano, que se va a endurecer fundamentalmente, sabemos todo, en los años 20, 30 hasta los años 60 más o menos, cuando los países africanos realmente se independizan. Después tenemos un último elemento. A partir de ese momento, en las independencias, empieza lo que llamamos el proceso de descolonización del continente y fundamentalmente también lo que conocemos hoy como la poscolonialidad del continente. También es un rasgo que va a aparecer mucho en esa literatura. Eso lo comentaré posteriormente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Para mí es mi percepción que la literatura es un lugar de participación en la historia para los africanos fundamentalmente, porque en nuestros rasgos hemos visto desde que van a América hasta los años 1960, cuando se independiza la mayoría de los países africanos, sabemos que hay una serie de características, entre comillas, una invención
del africano como ser inferior, como bárbaro, como que no ha contribuido a la historia. Entonces, la literatura va a ayudar muchísimo a deconstruir esa idea del africano. Y una de las formas más importantes, quizás unos movimientos más importantes que empieza, que ayuda y que sigue para esa deconstrucción negativa del africano como ser inferior, como bárbaro, como que no ha hecho nada de historia, es fundamentalmente el movimiento de la negritud, con todo lo que supone como elementos que podemos criticar después de muchos años después, muchos años después. Hoy en día, por ejemplo, podemos hacer una lectura muy crítica, teniendo en cuenta algunos elementos positivos que haya tenido, pero también elementos negativos que haya tenido. A partir de ese momento, doy fundamentalmente tres grandes periodos que me interesan a mí, la literatura en lengua francesa. Por una parte tenemos de 1930 a 1960, que me parece muy importante, que es el periodo fundamentalmente surge la negritud, se forma una conciencia sobre el continente, sobre la cultura, sobre esa literatura. En 1960 a 1980 se consolida esas literaturas y a partir de 1980 fundamentalmente tenemos lo que yo llamo literatura transcontinental y en los últimos años escrita fundamentalmente porque conocemos como los hijos de la poscolonia. Son jóvenes que han nacido un poquito antes o incluso después de la colonización y que tienen otra percepción del continente y viven fundamentalmente fuera de África. Escriben, publican fundamentalmente fuera de África. También podemos discutir esa idea si queréis. ¿Qué podemos reconocer del movimiento de la negritud? Fundamentalmente, las figuras que tenemos, hay que situar el continente en los años a principios del siglo, la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente donde muchos africanos colaboran, en Francia, por ejemplo, los años 20, donde en Europa hay toda una corriente general de interés por el continente africano, de estudios sobre el continente africano. Tenemos, por ejemplo, los artistas, para citar fundamentalmente Picasso, Derain, Matisse, por ejemplo, las vanguardias, que tienen un gran interés en África. Es un elemento muy importante que va a contribuir muchísimo para entender no solo la historia del continente, sino también la historia de la escritura del continente. Si estamos así, vemos también del otro lado del Atlántico. Vemos, por ejemplo, los grandes trabajos de Fernando Ortiz, incluso el gran cuestionamiento de la identidad en el Caribe fundamentalmente también viene a ser en la misma época, la década del 20. Tenemos a finales de la década del 20 las primeras obras, por ejemplo, de un escritor como Alejo Carpentier, cuya obra descansa fundamentalmente en la representación del negro en el Caribe y en América Latina. Vemos América Latina, África y Europa, que hay un gran interés sobre el personaje, sobre la historia de África, sobre la cultura negra. Y también llegan los primeros estudiantes negros a Europa y que empiezan a vivir el racismo, que hemos tenido últimamente en estos días. Han llevado a Josephine Baker en el Panteón. Bueno, habéis escuchado justamente la semana pasada. En esa década fue unas figuras más importantes porque el interés que hubo en África era el mismo interés que se tuvo también por las culturas negras en Estados Unidos, que en ese momento había el movimiento del negro renacimiento que también quería dar a conocer toda la participación negra en los Estados Unidos. Vemos que hay un gran interés sobre los negros y la cultura fundamentalmente de África, el jazz, bueno, todo lo que queramos. Entonces, llegan los primeros estudiantes negros, para quedarnos con una sola palabra, a Europa. Lo primero que tenemos es un gran problema de lo que llamamos la diferencia visible y lo que puede implicar una diferencia visible. En este caso, la cuestión del racismo. Entonces, se plantean por primera vez, ellos que venían fundamentalmente del Caribe francófono, en el caso de los tres componentes del movimiento de la negritud, Césaire, Aimé Césaire,
que venía de Martinica, Léon Gontran Damas, que venía de Guayana Francesa, y Léopold Sédar Senghor, que venía de Senegal. Los tres son negros, llegan a Europa, a París fundamentalmente, y se encuentran por primera vez sobre manifestaciones racistas que pueden existir. Y a partir de ello, toman conciencia de su diferencia, de su cultura, y surge ese movimiento de la negritud que os recomiendo fundamentalmente quizás el libro más importante de ese movimiento. Yo creo que hay ediciones muy bonitas en castellano, que es fundamentalmente el libro de Aimé Césaire, que se llama Cahier d'un retour au pays natal, cuaderno de un retorno al país natal. Hace un minuto he hablado de Cuba, he hablado de Fernando Ortiz. Fíjense que la primera edición de ese libro, la primera traducción de ese libro al castellano está hecha por una de las grandes antropólogas cubanas, que es Lidia Cabrera, que es fundamentalmente con Fernando Ortiz, constituyen los antropólogos más importantes sobre la cuestión negra, sobre todo en Cuba. Ese movimiento, entonces, tenemos a esas tres figuras, he dicho, Senghor, Senegal, Aimé Césaire, Martinica, Léon Gontran Damas de Guayana, pero fundamentalmente el gran teórico sería Léopold Sédar Senghor. Sin embargo, el poemario más importante sería el libro de Aimé Césaire, que he dicho, Cuaderno de un retorno al país natal. No voy a insistir muchísimo sobre la figura de Césaire y de Senghor, teniendo en cuenta que tenemos en la editorial Cátedra Letras Extranjeras, hay un gran, Senghor tiene sus 6 poemarios en un solo volumen, que se llama Poemas. Y tenemos una traducción de ese volumen al castellano en Cátedra de Letras Extranjeras, hecha por Javier del Prado, y con un prólogo de Lourdes Carriedo, que son profesoras de la Universidad Complutense. Pero, ¿qué nos interesa aquí, fundamentalmente? Es que algunas características del movimiento que después nos va a permitir entender algunas tendencias de las literaturas africanas en general, los debates, pero también elementos que van a incorporarse en los textos posteriores o escritores que van a negar ese legado. Ahora daremos un par de ejemplos. Pero algunos elementos que son capitales. Por ejemplo, la política de la negritud da valor al sufrimiento del negro. Hemos hablado de la cuestión de historia. Aquí otra vez, la relación entre historia y literatura. Mediante la sublimación de una África precolonial mítica, a la que da una impresión de nostalgia histórica de un mundo edénico no corrompido por la violencia colonial. Porque la colonia efectivamente destruye todos los fundamentos básicos de las sociedades locales. Otro elemento importante de ese movimiento sería lo que Senghor, sobre todo, aparece mucho en su libro, que es la preeminencia del ritmo, la complicidad entre lo real y lo sobrenatural, o lo que él llama la fuerza vitalista, es decir, hay igualmente una especie de correspondencia entre los distintos campos de la existencia humana. Un tercer elemento que después va a aparecer también en la generación transcontinental es fundamentalmente la mujer como encarnación de los males sufridos, pero también de la esperanza del continente africano. Hay una transfiguración poética de la madre de África a través de la figura de la mujer. Entonces, en resumen, podemos decir que, por una parte, tenemos, es un rechazo poético, literario, de la exclusión histórica del hombre negro, que tiene una dimensión, cultural, por el cambio de paradigma que supone para enfrentarse al continente africano, porque era la idea, es decir, que hubiese otra representación de África. Una consecuencia a nivel político en la medida en que sabemos que anuncia buena parte de las independencias africanas, de los países africanos de lengua francesa. Fundamentalmente, casi todos ellos se independizan a finales de los 50, a principios de los 60.
Y también tiene un rasgo que es, me parece muy importante, que es su dimensión literaria, pero sobre todo poética, porque sabemos que la mayoría de los componentes de este movimiento fundamentalmente eran poetas. Eran poetas. Lo digo porque después, como veremos, que la narrativa nos va a plantear otros problemas que a los que plantea la poesía, porque la poesía, siendo condensación, es mucho más difícil de trasladar, de transfigurar problemas sociales reales. Pero también tiene una dimensión a la vez ética y también ontológica, porque como he dicho, es una reflexión mucho sobre, ahí está la discusión con Senghor fundamentalmente, es esa dimensión esencialista que le dio Senghor al movimiento de la negritud, es ahí donde empieza la discusión con Senghor. Vemos que en su libro donde Sartre, Orphée Noir, que es un prólogo que hace Sartre a una antología que hace Senghor, que recoge fundamentalmente poetas de ambos ríos, es de Caribe francófono y también de África, de África negra. Ese prólogo de Sartre, os recomiendo la relectura porque merece a este nivel una gran discusión filosófica, pero sí, lo que sí habría que destacar es fundamentalmente que al ser Sartre en su momento más importante de su vida literaria y filosófica, permite visualizar la cuestión negra, en este caso a través de ese prólogo, pero también visualizar la cuestión política del continente fundamentalmente en cuanto a las independencias. Entonces, esos escritores, fundamentalmente Senghor y Césaire, se van a conocer un poquito más. Estoy intentando ser un poquito más, condensar algunas ideas que tengo escritas por aquí. Bueno, después de este periodo que hemos dicho, de 1930 a 1960, pasamos a un segundo periodo, que sería de 1960 a 1980. Hemos dicho que los países se acaban de independizar finales de los 50, principio de los 60. Se supone, hay una gran ilusión, hay una gran utopía. Se supone que la independencia política va a suponer la independencia la independencia política va a suponer una independencia económica, que la independencia política va a suponer una emancipación del africano como ser humano, que es el gran debate que tenemos muchas veces. Yo siempre digo que los textos nuestros fundamentalmente son textos donde se plantea sobre todo la cuestión del africano como sujeto, la cuestión de la emancipación histórica del africano. Que no sea solo objeto de la historia, sino también que sea a la vez sujeto de su propia historia. Pero nos damos cuenta de que no solo que no ocurre así, sino que en menos de 10 años se empiezan a instalar fundamentalmente regímenes dictatoriales en África. 10 años, 15 años, 20, bueno, los años 70, 80 sería fundamentalmente cuando se instalan un montón de regímenes dictatoriales en África. Entonces, hay una parte de la historia proyectada, querida, utópica, que deseamos, que fundamentalmente que resuelva los problemas africanos, pero la realidad política que viven contradice esa proyección utópica del continente. Es fundamentalmente una de las cosas que la narrativa, sobre todo de finales de los años 70, va a recoger. Digo eso porque, a mi modo de ver, son sobre todo los textos mucho más importantes que contribuyen a buena parte de la consolidación de lo que sería la literatura moderna africana en lengua francesa. Ahora los citaré, pero los citaré diferenciándoles de la narrativa, por ejemplo, de los años finales de los años 50. He dicho, del 30 a 60, la poesía es el género mucho más importante. Senghor escribe poesía y ahí no hay grandes novelas. Bueno, grandes novelas. Pero las pocas novelas que se escriben, sobre todo a finales de los años 50, son novelas sociales, que fundamentalmente indagan el hecho colonial. Son fundamentalmente novelas que hacen una cirugía
de la colonización. Pero esas novelas se inspiran sobre todo en la literatura realista francesa del siglo XIX, Balzac, Flaubert, incluso naturalista, en el caso de Flaubert. Y entre otras características tenemos, por ejemplo, para un poco diferenciar lo que voy a decir después, son novelas. Si quieres, doy nombres. Después, Federico me pedirá, si quieres, mando un listado de nombres y de libros. Y Federico está mucho más informado que yo sobre las traducciones. Hay muchas traducciones últimamente. También podemos discutirlo. Esas novelas tienen fundamentalmente un carácter eminentemente realista y testimonial. Estoy hablando de finales del año 50. ¿Ok? Tiene a nivel temático un anticolonialismo muy marcado. ¿Ok? Porque es el momento duro de la colonización. Siempre digo que los que no han vivido la colonización, quizás, o que no han vivido países que realmente han sido colonizados, quizás no tengan conciencia de lo que puede ser un proceso de colonización. El proceso de colonización es un proceso muy violento a nivel psicológico, incluso a nivel psiquiátrico, porque es un proceso de enajenación individual y de enajenación colectiva. Que muchas veces, no, la colonización como eso no es nada, no, es mucho más violento que eso. Entonces, eso deja traumas y también deja, por ejemplo, a nivel cultural, incluso a nivel lingüístico, la cuestión, por ejemplo, la cuestión de la lengua. Y entonces esas novelas van a narrar fundamentalmente esos momentos coloniales al final de los años 50, 40 y 50 que son muy duros para los autóctonos. Solamente para entender lo que puede ser la colonización, por ejemplo, os remito a un periodista francés de principio del siglo, incluso creo que estuvo en Argentina también, que es Albert Londres, que tiene un libro que se llama Tierra de Ébano, que es un libro que se publicó en la década de los años 20, donde efectivamente narra el proceso de colonización. Un periodista francés muy famoso, y allí veis efectivamente lo que es. O también un libro, debe haber buenas traducciones en castellano, quizás uno de los mejores diarios que existe, que es el diario de André Gide, Viaje al Congo, aunque es a final de los años 20, que tiene 2 volúmenes. Viaje al Congo, la primera parte, creo que es de 1927, y el regreso del Chad, creo que es de 1928 por allá. Si me equivoco en la fecha, disculpadme. Pero son ese viaje donde Gide, como cristiano y humanista, se enfrenta al real la colonización, y en esos libros podéis ver muy bien la violencia del proceso de colonización. Y volviendo entonces, la colonización va a ser el núcleo fundamentalmente de esas escrituras. Y ahí vemos la cuestión que van a aparecer, sobre todo, que es que la conciencia de los personajes fundamentalmente fluctúa entre Europa, la modernidad impuesta por la colonización, y la tradición, los valores locales, entre el rechazo de la civilización occidental y la supervivencia de las culturas africanas. Entonces, esa tensión entre tradición y modernidad, que siempre va a aparecer mucho la mayoría de las literaturas africanas. Y otra cosa a nivel formal, los relatos suelen ser muy lineales, realistas, testimoniales, muy lineales. Y también hay una cierta propensión a la autobiografía. Aquí tenemos una variedad de escritores en lengua francesa. Supongo que todo el mundo sabe que fundamentalmente tenemos buena parte de África Occidental, de arriba abajo. Muchos, no todos, son de lengua francesa. Hablo de Senegal, Mali, Burkina, Costa de Marfil, Togo, Níger, Mauritania. Y en África Central tenemos a Chad, Congo Brazzaville, Congo Democrático, que fue una colonia belga, pero que escribe en francés. Y luego también tenemos unas grandes potencias también de literatura, que es Camerún. Entonces, entre esos escritores tenemos, por ejemplo, para citar algún libro traducido al castellano, seguramente habéis entendido hablar de ese libro, que es
El Niño Negro, creo que se llama como El Niño Negro, de Camagalay, por la editorial de Mundo Negro, creo. Y luego, escritores cameruneses muy famosos como Mongo Betty, Ferdinand Yono, o una de las novelas clásicas que recoge muy bien esa tensión entre tradición y modernidad, que es la novela de Chaka Midukan, que se llama La aventura ambigua, que es una novela fundamentalmente del 61. Para hacer un paralelismo con las novelas en lengua francesa, Federico lo debe saber, que es una de las novelas que más o menos, que sería además la misma época, que recoge la misma problemática, es la novela de Chinua Achebe, El mundo se desmorona, que fundamentalmente esa tensión entre tradición tradición y modernidad. Entonces, tenemos esas novelas, como he dicho, que son muy lineales, realistas, con poca imaginación, que van a ser sustituidas al final de los años 70 por, para mí, que construyen las 3 grandes novelas jamás escritas en francés, hasta ahora, que van a constituir lo que yo he llamado la moderna literaria africana. Serían la novela de Sonny Laboutancy, que es, aquí la he traído aquí, esa la tengo aquí, que se llama Sonny Laboutancy, Una vida y medio, que es una tradición de Manuel Serrat Crespo, que luchamos para poder tener ese libro. Tenemos el libro de Henri Lopez, Reír y llorar, Reír y llorar. Tenemos también, bueno, la edición, esa es del bronce, esa es del cobre, creo, y también una novela, creo que presté, que es la de Amadou Kourouma, Los soles de las independencias. Son 3 libros clásicos de la literatura africana en lengua francesa, obligatorias para una persona que se interesa por esas literaturas. Pero esos 3 libros marcan fundamentalmente 4 cosas que me parecen capitales. Después volveré sobre esos libros para entender los años 80, que es, los escritores, hay una gran voluntad de subjetividad en la escritura, algo que no teníamos al final de los años 50 y al principio de los años 60, a los escritores fundamentalmente realistas. Marcan también algo que va a ser interesante desde entonces hasta hoy en día, que es el surgimiento de las literaturas escritas por mujeres. ¿Ok? Tercero, marca un elemento que me parece capital, la consolidación, lo que llamamos de las literaturas nacionales. Es otro gran debate. Y por último, proyecta lo que conocemos hoy como lo que yo he llamado literaturas transcontinentales o literatura escrita por hijos de la poscolonia, como lo hemos definido. Esas 3 novelas son, la temática es la misma, es la cuestión de la dictadura. Por eso que he citado anteriormente, a principios de los años 60, 70, la dictadura va a ser fundamentalmente como régimen político de muchos países africanos. Entonces, el dictador aparece como un personaje capital en esas 3 novelas. Pero también lo que parece interesante aquí es que esos novelistas también han leído otras literaturas. Sabemos que en la tradición literaria, por ejemplo, latinoamericana, tenemos grandes libros de la dictadura. En acaso un subgénero de la narrativa latinoamericana. Para citar rápidamente, Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, García Márquez, El otoño de Patriarca, Alejo Carpentier, Recurso del método, Augusto Rojas Bastos, Yo el Supremo. Tenemos esas grandes novelas de dictadura. Entonces, aquí ya se instaura cierta solidaridad entre los escritores africanos y latinoamericanos. Como saben que hay un género que existe allí, un subgénero sobre dictadura, leen esas novelas de dictadura y muchos de ellos intentan inspirarse en estas novelas para describir las dictaduras africanas. ¿Cuáles son? Después pasaré por la lengua. Algunos elementos me parecen capitales dentro de esas 3 novelas. La utilización de fuentes y procedimientos orales, que yo comenté al principio. La liberación del imaginario.
Es decir, que el escritor no está concediendo a presentar una realidad realista. La disolución de los géneros literarios. Por ejemplo, tenemos dentro del mismo texto elementos dramáticos, poéticos, y hay una gran escritura, por ejemplo, poética dentro de un texto narrativo. Ahora me parece el elemento capital de esas novelas, sobre todo el trabajo sobre la lengua francesa. Ahí me parece muy importante, el trabajo sobre la lengua francesa, porque hay una reinvención del lenguaje, hay una utilización de las particularidades locales del francés. Intentan, por ejemplo, escribir en francés, pero teniendo en cuenta estructuras sintácticas de las lenguas locales. Es lo que hace Amadou Kourouma en los soles de las independencias y sobre todo Henri Lopez en Le Pleurer Rire. Y también en Soleil la Boutancy también encontraremos esos elementos. La cuestión de la lengua, aquí, para volver sobre ello, entonces he dicho que marcan fundamentalmente lo que sería la novela contemporánea, moderna, la lengua francesa, pero la cuestión de la lengua, hoy en día, siempre, cada vez que nos acercamos a esas literaturas, siempre comentamos, ¿qué pasa con la lengua? Si antes un poeta congoleño dijo, las palabras son de ellos, pero el canto es nuestro, pero hoy en día la mayoría de los escritores consideran que ya la lengua francesa forma parte ya del patrimonio cultural y lingüístico africano, por lo que los escritores tienen una relación bastante libre con esa lengua. Así que hoy en día sobra preguntarle a un escritor africano, ¿por qué escribes en francés? Te va a decir, no, ya, bueno, es mi lengua. La pregunta es, ¿qué articulación das al francés? ¿Cuál es tu relación con la lengua en sentido? ¿Qué haces con la lengua? Aquí sí, esas novelas contestan a esa pregunta, en la medida en que hay una adaptación de las lenguas locales al francés. Es decir, que un francés común lo va a leer, verá imágenes, verá metáforas, verá usos, variantes lingüísticas que finalmente, difícilmente va a entender. Sabemos que el francés es lengua de enseñanza, es lengua de saber y de poder, es también instrumento de promoción social, pero en muchos casos, teniendo en cuenta la variedad de las lenguas que existen en muchos países africanos, hay países que tienen más de 100 lenguas locales, el francés contribuye en ese caso como un factor de cohesión natural, de cohesión, nacional. Entonces, aquí lo que me parece muy interesante es lo que he dicho, es decir, que el trabajo de la literatura es un trabajo sobre la lengua, en la lengua, dentro de la lengua. Ese es el resultado de un buen texto literario. Y aquí sobre todo se nota mucho más que va a diferenciar a unos escritores de otros la relación que ellos tienen con la lengua fundamentalmente. Doctor Memprica, Sí. creo que creo que el encargo era, era absolutamente casi suicida. Hacer el resumen en 40 minutos. Pero creo que sería muy interesante que pudiésemos pasar a hacer, bueno, a que las participantes y los participantes pudiesen plantear algunas preguntas. Bueno, perfecto. Para quizás... Ahora comento un par de aspectos que me interesaban. Me interesaba solamente terminar. Sí. Me interesaba fundamentalmente terminar, que uno de los elementos que he evocado es la presencia de dos conjuntos, que son las escritoras de mujeres y también el general, lo que he llamado escritoras transcontinentales. Pero en cuanto a la escritura de mujeres, solamente comentar rápidamente que me parecía interesante fundamentalmente la discusión sobre la dominación masculina, lo que Bourdieu conoce como la dominación masculina, la representación de esta dominación. Es que la opresión, los matrimonios forzados, la poligamia, pero también visualizar una cuestión que los escritos de hombres no habían visualizado, que es la cuestión del cuerpo de la mujer y también la cuestión del deseo de la mujer. Esas escrituras van a insistir muchísimo sobre eso, además de
evidentemente, de la emancipación de la mujer, de la inserción de la mujer al nivel social, político, cultural. Y por último, bueno, habéis visto que este año hemos tenido el premio Goncourt del libro de Mohamed Mbougar. Es un buen ejemplo de lo que se está haciendo últimamente en la narrativa africana escrita en francés, que ha trascendido los temas que he evocado anteriormente de la historia y fundamentalmente los temas de la negritud. Pero bueno, tenemos unos 10 minutos, podemos discutir. Si querés 5 minutos más, yo encantado, yo podría aportar unos elementos si hace falta unos. Muy bien. La verdad es que el esfuerzo de síntesis ha sido brutalísimo y se lo agradecemos enormemente, ¿eh? Esta radiografía y este dibujo de introducción, que al final era la intención de la jornada, ¿no? De la sesión. Si le parece, le vamos transmitiendo las preguntas que nos pasan por el chat. Pregunta Manuel Molina Muñoz, se avanza y pregunta el primero. Hablando de las nuevas literaturas francófonas africanas o transcontinentales, creo que el último premio Goncourt, que usted comentaba antes, el autor joven senegalés Mohamed Mbougar Sarr, o autores como el marfileño, Goz, pueden ser un impulso importante para la literatura francófona africana en la propia Francia y en Europa. ¿Cree que esa visibilización, es decir, que ese reconocimiento, entiendo por lo que comenta Manuel, que ese reconocimiento puede ayudar a acercar esas literaturas de expresión francófona africanas a Europa, que quizás hasta ahora no han sido convenientemente visibilizadas? Y por otro lado, pregunta, ¿pueden los premios literarios de forma entiendo que quiere decir ser, una forma efectiva de dar a conocer la literatura africana, yo diría las literaturas africanas, en el continente africano, en Occidente, perdón, en el norte global? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que los premios literarios sirven para algo. Por una parte, fíjense que estamos en 2021, ¿no? Que ha ganado Mbougar Sarr el Goncourt. Hace justamente 100 años que ganó el premio Goncourt, el primer negro, que fue René Maron, Batuala. Que los que se interesan por la historia literaria, sabes que la novela fue traducida al castellano por un sevillano. José Mas es un escritor colonial español, no muy conocido en España, que se llama José Mas, que tradujo la novela justamente a finales de los años 20. Yo creo que sí, dan a conocer, pero también nos plantean un problema en este caso. Fundamentalmente en este caso sí visualiza un problema. Hemos hablado de 100 años. Otra cuestión es de la lengua, es decir que en Francia no existe como en castellano academias correspondientes de la lengua. Por ejemplo, la literatura de la lengua española no es nada sin la aportación de la literatura, por ejemplo, hispanoamericana. No es nada. Realmente hablamos, cuando hablamos de grandes novelas, hablamos de Carpentier, de Borges, hablamos de García Márquez, de Vargas Llosa. También en ese sentido, que viene a completar todo un patrimonio de la lengua española. En francés no existe eso. Es decir que para los franceses existe la literatura francesa y la literatura en lengua francesa. No hay una conciencia del conjunto. Yo pienso que esos premios justamente pueden ayudar a que haya una expansión, un reconocimiento al nivel social de lectores comunes de esa literatura. Por ejemplo, estoy sorprendido los mensajes que recibo de mis amigos en Francia que no tienen nada que ver con la literatura, que son fundamentalmente franceses. Estoy leyendo la novela acá en Goncourt. Es su primera novela que leen, una novela francesa. Yo creo que los premios son muy, 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 muy importantes. Y en el caso del español, por ejemplo, la traducción que se está llevando a cabo últimamente de muchos escritores también permiten ese reconocimiento de esas literaturas en el caso de España. Si me permite un comentario, creo que precisamente de los 3 libros que usted ha mencionado como libros clave, los 3 diría que están descatalogados y son de editoriales, de hecho, que ya han desaparecido, lamentablemente, ¿no? Que creo que también nos da un poco una idea de la situación de estas traducciones. Preguntan, creo que es una pregunta pertinente.
porque usted lo ha mencionado, ha querido mencionar esta literatura de mujeres, por decirlo de alguna manera. Pregunta a María José Sueza Espejo si podría recomendar alguna escritora, si podría mencionar alguna escritora de Sí, esta época que ha planteado. Fundamentalmente, yo creo que uno de los primeros libros pioneros es un libro, además hay una traducción en castellano y en catalán, que es Una carta tan larga. Uh-huh. Creo que hay dos ediciones en castellano, es posible que haya dos ediciones. Yo Sí. sé que existe una edición en catalán y también en castellano. Es de Mariama Ba. Mariama Ba. Una carta tan larga, si buscas, vas a encontrar la referencia. Es en francés, también en francés, libro africano. Es el libro que abre justamente la brecha, que marca un camino para esa literatura feminista de mujeres en lengua francesa. Luego hay grandes escritoras, como por ejemplo, la primera parte, una escritora, por ejemplo, de la camerunesa, Calixte Béala. Calixte Béala. Si quieres, luego me escribes, te mando los títulos traducidos. Y hoy en día hay muchas mujeres. Hablo Leonora Miano, que tiene unas cuantas traducciones. Tenemos Fatou Diom, tenemos a Kang Bougoul, Véronique Tadjo, sí, Véronique Tadjo, Kang Bougoul, Fatou Diom, Calixte Béala, muchas mujeres. Y creo que existe realmente como tendencia a escritura, literatura africana en lengua escrita por mujeres. Hay un conjunto de autores muy interesantes que plantean las problemáticas que he dicho. Sobre todo una escritora como Calixte Béala, por ejemplo, es una que marca la cuestión, por ejemplo, del cuerpo de la mujer y la cuestión del deseo de la mujer, que hasta ahora no había aparecido en esa literatura. Y sí, son esos libros, pero bueno, si quiere me puede escribir en privado, Fede le pasa mi email y yo encantado le envío algunos datos. Había más preguntas, ¿no? Por aquí, ¿no? Uh-huh. Sí, pregunta Maribel Barranquero, pregunta ¿qué acercamiento adopta la escritura postcolonial francófona sobre la esclavitud, tanto en los países francófonos como en la escrita en Francia? Bueno, sabemos que hay uno de los rasgos de justamente la literatura postcolonial es justamente la indagación de la historia. La indagación de la historia, la reescritura de la historia, no desde los vencedores, no desde los vencidos. Es verdad que la cuestión de la esclavitud y la colonización aparece sobre todo como un eje importante en la primera parte de esta literatura, que es fundamentalmente la parte de la literatura de la negritud. Por eso que creo que todo el gran pensamiento de Aimé Césaire en un libro clásico como el discurso sobre el colonialismo gira justamente en torno a eso. La historia del negro fundamentalmente. Y hoy en día vemos que los escritores, lo que he llamado hijos de la poscolonia transcontinentales, uno de los rasgos que tiene ellos no tiene esa relación tan estrecha con la historia, es decir, que no hay una obsesión de que la historia aparezca como un elemento clave de los textos narrativos. La historia está más bien difuminada en la historia. Pero eso no quiere decir que no tenga una relación con África, sino África aparece, pero desde una perspectiva un poquito más amplia, dentro de la historia de Europa, dentro de la historia de la humanidad. Por eso que la cuestión, por ejemplo, de la inmigración está muy ligada también con la cuestión de la esclavitud, porque se supone que la gente fundamentalmente viajan o viven fundamentalmente en los antiguos países que han colonizado esos países de origen, que han colonizado, pero también que, por supuesto, también participaron en la trata negrera. Es una parte muy interesante de la última literatura, la temática de la migración. Pero si ves el trasfondo, va muy relacionado con la historia anterior, colonización y esclavitud. Uh-huh. Preguntan también en relación con autores caribeños, autoras caribeñas, que ha citado usted en el marco de la negritud, y plantean, por ejemplo, en relación con Maryse Condé,
Preguntan cómo la definirías, esa literatura afrocaribeña, pero quizás la idea sería, más bien, por enmarcarlo en esta sesión, cómo se relaciona, ¿no? con esas literaturas o con las inquietudes de esas literaturas africanas. ¿Qué paralelismo hay entre No, yo las creo que sí. inquietudes de unos y otros, de Yo unas y creo que sí, otras? yo creo que sí hay un paralelismo, en la medida que, como he dicho, la década del 20 tenemos las mismas inquietudes en Europa, África y en el Caribe, la década del 20. ¿Ah? Yo creo que cuando Césaire es martiniqueño, el Caribe, francófono, ¿okay? Gontran Damas es guyanés, ¿okay? Del continente americano igualmente. Y Senghor es africano. Así que la respuesta con la pregunta anterior, como todos son negros, que tiene una representación del negro relacionado con la esclavitud y después con la colonización, ellos se sienten muy solidarios. Por eso que el movimiento de la negritud tiene sentido, porque fundamentalmente la cuestión más importante, a pesar de las diferencias geográficas, hay una gran reflexión sobre la cuestión negra en general. Vengan donde vengan el negro. Y luego se relaciona con la negro-renaissance de Estados Unidos. Así que siempre ha existido una relación entre el Caribe negro, diríamos, y África subsahariana. La medida que, por ejemplo, si lees los primeros libros de Maryse Condé, todos están relacionados con el continente africano. Los primeros, todos. Porque efectivamente ella tiene su primer puesto de profesora en Costa de Marfil, como la asistente de francés en Costa de Marfil. Y todas su primera novela, Remacono, fundamentalmente, Tchibano, hay un par de ellas más, como 3 o 4, fundamentalmente están ambientadas en África. Entonces, hay una conciencia de la relación con el continente africano, también una conciencia general de la cuestión negra relacionada con la esclavitud y después con la colonización. Eso aún existe hoy en día. Repito otra vez, porque tenemos en francés, como he dicho, literatura francesa, la literatura escrita en francés, donde los martiniqueños y guadalupenses, que son jurídicamente franceses, porque tienen un pasaporte francés, pero su literatura va enmarcada dentro de lo que conocemos como la literatura francófona, no es literatura francesa. Y todo eso existe como problemática. Por eso digo que tenemos muchos elementos para discutir en ese sentido, ¿no? Pero la solidaridad sí existe, ¿eh? Sí existe entre ambas partes del continente, sí. En el chat no hay más preguntas, pero yo quería quería preguntarle una cosa relacionada con una respuesta con la respuesta que ha dado antes al tema de la esclavitud y que usted ha relacionado con toda esa literatura de migraciones. ¿Cree que es de alguna manera también esas literaturas de migraciones, teniendo en cuenta que en cierta manera no están dirigidas necesariamente a otros africanos, cree que es una buena manera de que nosotras mismas desde el norte nos veamos con otros ojos? Bueno, ahí es complicado porque volvemos a la cuestión de la lengua. Con eso termino. Volvemos a la cuestión de la lengua y también con la cuestión de reconocimiento de esas literaturas. Las literaturas están escritas en francés, ¿ok? Se publican fundamentalmente en Europa. Europa es el espacio de legitimación más importante de esas literaturas. Ese es un gran problema. Tenemos una gran contradicción allí, ¿ok? Entonces, lo ideal sería tener esas mismas literaturas también escritas en lenguas locales. Pero como he dicho, hay países que tienen más de 100 lenguas. Tenemos un problema. ¿Qué lengua elegir? Luego, no solo elegir una lengua, escribir en esa lengua, sino también hay que escribir esa lengua. Es decir, que haber estudiado y poder escribir esa lengua. Y otro problema, que haya un lectorado sobre esa lengua. Hay un lectorado sobre esa lengua. La cuestión de la lengua es una cuestión, no es una cuestión baladí, en ese sentido. Y sobre todo que últimamente tenemos
libros, por ejemplo, un escritor como senegalés, Babacar Boris Diop, por ejemplo, que muchas de sus novelas ya están traducidas en Wolof. ¿Ok? Es decir, que antes escribió un par de novelas en Wolof, no quería traducirlas en francés. Ahora están obligados a traducirlas en francés. Eso es una cosa. Por último, por ejemplo, el libro que ha ganado el premio Goncourt es una colaboración entre una editorial africana y una editorial de París. Es una editorial de Senegal y la editorial de París. Eso abre cierta perspectiva sobre las posibilidades editoriales, pero con las angustias que plantea al nivel de, uno, lingüístico real, de escritura en lenguas locales, de lectores en lenguas locales, luego un problema logístico real, el problema de la imprenta, el problema de la publicación, el problema de la edición, y luego, por último, la distribución de esos libros hacia Europa. Es una discusión interesante y abierta, ¿no? Pero la semana pasada, hace 2 semanas, hubo un encuentro de editores independientes en Navarra, en Pamplona. Y había muchos editores independientes africanos que están luchando para que se conozca el trabajo que están haciendo con los escritores locales. Bueno, creo que le hemos lanzado un montón de guantes a Fede. que ya... Hay tantos comentarios que se pueden hacer, muchos. De Madhu a Kuruma, Alan está obligado, está disponible en México, ¿vale? Por cualquier cosa. Porque es verdad que aquí en España los 3 libros que has mencionado y que Carlos ha confirmado están descatalogados, pero en México sí está, Alan está obligado, ¿vale? Que también es un must de Kuruma. Vamos a mandar un correo luego en estos días con la relación de autores. Hay algunos links también descargables que, como comentaba antes, que bueno, se pueden descargar de manera legal en PDF, porque bueno, nos enfrentamos siempre a lo mismo, ¿no? Estas editoriales que quiebran, las pocas traducciones y bueno, es bastante complejo. Así que nada, que muchísimas gracias, que ha sido un placer teneros y que bueno, es como comentabas tú, Carlos, ¿no? Una aproximación a estas literaturas y bueno, que esto es para un seminario, ¿no? 40 minutos no es suficiente. Así que bueno, muchas gracias por vuestra participación, ¿sí? Yo darle las gracias enormes al doctor Miampica porque eso ha hecho, creo que el esfuerzo de síntesis es brutal y sobre todo eso, porque nos ha dejado un montón de hilos de los que poder tirar, ¿no? Y seguramente nos ha despertado un montón de partes del cerebro casi desconocidas, ¿no? Que ahora nos llaman la atención y nos hacen ir a Google a buscar más cosas. Y creo que se impone también dar las gracias a la organización por esta actividad. A la vez que le damos las gracias, pues eso, ¿no? Le lanzamos el guante para que piensen en todas esas cuestiones que ha dejado usted abiertas. Y nada, esperamos poder escucharle en otras actividades muy pronto y recordar que este ciclo de conferencias continúa mañana. Efectivamente, mañana a las 18 horas con la literatura marroquí escrita en castellano y luego la parte de literaturas anglófonas africanas, ¿vale? A las 19 horas. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, como dice Ana Martínez, también en las bibliotecas públicas tenéis varios ejemplares, tanto de la editorial El Cobre como el Aleph, que son 2 grandes editoriales españolas que apostaron por estas literaturas. Entonces, bueno, también en las bibliotecas, gracias Ana por ese comentario, podéis tirar de ellas, ¿vale? Y de René Maran, la de Patuala, solamente se puede conseguir en libros textos así usados, antiguos, porque ya tiene 100 años, de esa gran traducción que hizo este hombre sevillano. Así que bueno, nos vemos mañana ya a las 18 horas y muchas gracias a todos por vuestro interés y por ayudarnos también a difundir las literaturas africanas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. A vosotras. Chao. Chao. A vosotros.